Hoy vamos a hablar sobre lo desconocido, desvelar los misterios del mundo espiritual y entender cómo interfiere directamente en nuestras vidas. ¿Estás preparado? Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu perspectiva espiritual para siempre. ¿Alguna vez has sentido la presencia de algo invisible a tu alrededor? Como si el propio aire estuviera lleno de una energía misteriosa, tanto protectora como amenazadora. El mundo espiritual es tan real como nuestro día a día. Vivimos rodeados por seres celestiales, tanto ángeles de Dios como ángeles caídos, que interfieren directamente en nuestras vidas, muchas veces sin que lo notemos. ¿Quién no ha tenido un rescate increíble? Seguramente fueron los ángeles del Señor que te protegieron. Por otro lado, los demonios atormentan a las personas, llevándolas a los vicios, al pecado y a la destrucción. Aunque no podamos ver el mundo espiritual con nuestros ojos naturales, la curiosidad sobre él es grande. La realidad del mundo espiritual. Efesios 6:12. Nos alerta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Es esencial reconocer la existencia del mundo espiritual para entender nuestro propósito aquí en la tierra y tomar las mejores decisiones. La Biblia nos enseña que nuestra vida terrenal es solo una parte de nuestra existencia. Nuestra vida física depende de la espiritual, y por eso, en ciertos momentos, Dios permitió que hombres de la Biblia vieran lo sobrenatural de manera detallada. Visiones bíblicas de lo sobrenatural. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el profeta tuvo una visión intrigante del mundo espiritual, donde vio 4 bestias representando grandes imperios de la historia. Estas visiones muestran cómo grandes poderes surgieron y cayeron, afectando al pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Además de Daniel, otros profetas como Ezequiel también tuvieron visiones grandiosas. Ezequiel vio el trono de Dios con detalles impresionantes, mostrando la gloria y el poder de Dios. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, recibió la visión más importante de todas: el fin de los tiempos, la vuelta de Jesús, el juicio final y el establecimiento de la Nueva Jerusalén. Ahora, vamos a hablar sobre lo que sucede en el mundo espiritual a nuestro alrededor y cómo esto afecta nuestras vidas todo el tiempo. Y si quieres ver lo sobrenatural, te daré un paso a paso de cómo hacerlo. Compartiré un testimonio personal de una experiencia que cambió radicalmente mi vida. Estoy seguro de que te gustará. El mundo espiritual es una realidad paralela al mundo físico, habitado por ángeles y demonios, que influye directamente en nuestras decisiones y caminos. Mientras ves este video, una batalla espiritual está sucediendo a tu alrededor. La Biblia nos proporciona muchas referencias sobre esta realidad. En Efesios 6:12, Pablo nos alerta: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Además, en 2 Corintios 10:4-5, él enfatiza: las armas con las que luchamos no son humanas. Por el contrario, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Destruimos argumentos y toda pretensión que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Estos pasajes refuerzan la importancia de estar conscientes de la existencia del mundo espiritual. En Daniel 10:13 vemos un ejemplo claro de esta batalla espiritual. Pero el príncipe del reino de Persia se me resistió 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, porque fui dejado allí con los reyes de Persia.
Este pasaje muestra la interferencia directa de los ángeles en las batallas espirituales que ocurren mientras oramos y buscamos a Dios. Reconocer la existencia del mundo espiritual es esencial para entender nuestro propósito aquí en la tierra y tomar las mejores decisiones. Necesitamos estar siempre atentos y revestidos con la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6, 13, 18, para poder resistir en el día malo y mantenernos firmes hasta el final. La Biblia nos enseña que nuestra vida terrenal es solo una parte de nuestra existencia. Nuestra vida física depende de la espiritual, y por eso, en ciertos momentos, Dios permitió que hombres de la Biblia vieran lo sobrenatural de manera detallada. Él quería que su pueblo entendiera los grandes acontecimientos que estaban por venir. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el profeta tuvo una visión intrigante del mundo espiritual, donde vio 4 bestias representando grandes imperios de la historia. Dios permitió esta visión para mostrar los reinos que surgirían y luego caerían. Primero, Daniel vio un león con alas de águila, simbolizando el imperio babilónico. Las alas representaban la rapidez de las conquistas, que luego fueron arrancadas, mostrando la desaceleración del imperio. La transformación del león para tener un corazón humano sugiere un cambio en el liderazgo, como sucedió cuando Nabucodonosor conoció el poder de Dios. Después, Daniel vio un oso, que representaba el imperio medo-persa. El oso se erguía de un lado, mostrando que una parte del imperio era más fuerte que la otra, con los persas dominando a los medos. Las 3 costillas en la boca del oso simbolizan las principales conquistas de este imperio. Luego, Daniel vio un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, que representaba el imperio griego de Alejandro Magno. Las 4 alas y cabezas simbolizaban la rapidez de las conquistas y la división del imperio entre los 4 generales de Alejandro después de su muerte. Finalmente, Daniel vio una bestia terrible y fuerte que representaba el imperio romano. Tenía dientes de hierro y 10 cuernos, simbolizando la brutalidad y fuerza del imperio. Un cuerno pequeño surgía y decía cosas arrogantes, creyéndose que apunta al surgimiento del anticristo. Estas visiones muestran cómo grandes poderes surgieron y cayeron, afectando al pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Además de Daniel, otros profetas como Ezequiel también tuvieron visiones grandiosas. Ezequiel vio el trono de Dios con detalles impresionantes, 4 criaturas con 4 caras y alas, representando la capacidad de Dios de estar en todo lugar. Estas criaturas eran acompañadas por ruedas brillantes llenas de ojos, simbolizando que Dios lo ve todo. Encima de estas criaturas había una plataforma brillante como un cielo de cristal, y sobre ella el trono de Dios, que parecía hecho de una piedra preciosa azul. En el trono había una figura que parecía un hombre, brillando intensamente con luces que recordaban a un arco iris. Esta visión mostró la gloria y poder de Dios, preparando a Ezequiel para llevar mensajes importantes a su pueblo. Dios concede visiones con un propósito específico y significativo. Uno de los ejemplos más destacados en la Biblia es el del apóstol Juan, que recibió una visión extraordinaria y reveladora sobre el futuro de la humanidad. Juan fue bendecido con la visión más importante de todas: el fin de los tiempos, la segunda venida de Jesucristo, el juicio final y la gloriosa formación de la Nueva Jerusalén. En el libro de Apocalipsis, Juan detalla estas visiones, ofreciendo un vistazo de lo que está por venir. En Apocalipsis 1:1-2 leemos: Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Y él, enviándola por medio de su ángel, notificó a su siervo Juan, quien testificó de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Este pasaje nos muestra que la visión de Juan fue una revelación divina, destinada a instruir y preparar a los siervos de Dios para los eventos futuros. La visión del nuevo cielo y la nueva tierra, descrita en Apocalipsis 21:1-2, es una promesa de esperanza y restauración para todos los cristianos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estas visiones no son solo profecías de lo que sucederá, sino también un llamado a la fe y a la perseverancia. Apocalipsis 22:12-13 refuerza la inminencia del regreso de Cristo y la importancia de estar preparados. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, las visiones concedidas a Juan y registradas en el Apocalipsis no son meramente una narrativa del fin de los tiempos, sino una poderosa promesa de restauración y un mensaje de esperanza para todos los cristianos. Nos recuerdan la fidelidad de Dios y la certeza de que Él cumplirá sus promesas. Pero sepa que las visiones espirituales no quedaron solo en el pasado. Muchas personas aún hoy en día ven ese mundo paralelo y sus testimonios son impactantes. Recuerdo estar pasando por un momento muy difícil en mi vida, preguntándole a Dios cuál era su llamado para mí. Fue entonces cuando Dios usó a una profetisa para hablar conmigo. En ese instante, Dios reveló que yo sería pastor y predicaría a multitudes, tanto en Brasil como fuera de él. De repente, apareció un ángel delante de mí. Era lo más hermoso que había visto. Colocó una corona en mi cabeza y Dios me dijo que las piedras preciosas en la corona representaban las vidas que ganaría para Él. Fue una experiencia increíble, y si no hubiera estado orando en lenguas en ese momento, quizás no habría soportado tanta gloria. El don de lenguas me fortaleció y me capacitó para enfrentar ese momento. También he escuchado muchos relatos de personas que vieron cosas desagradables en el mundo espiritual. Por ejemplo, algunas personas dijeron que vieron monos en los hombros de otras personas, simbolizando una opresión espiritual. Dios permitió que vieran esto para que pudieran orar por esas personas. Si estás enfrentando algún tipo de opresión, no tengas miedo. Entrega tu vida a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, y la Biblia promete que Dios enviará a sus ángeles para proteger a aquellos que heredarán la salvación. Además, es común escuchar relatos de personas que ven serpientes, arañas e incluso perros feroces en el mundo espiritual. Todos son representaciones del enemigo. Dios es un Dios de paz y armonía, no de miedo y pánico. Por eso, estamos en medio de una batalla espiritual y debemos ponernos la armadura de Dios para protegernos contra estos ataques. Curiosamente, las personas que suelen tener estas visiones de criaturas malignas son generalmente aquellas que, en el pasado, tuvieron algún tipo de involucramiento con el ocultismo, espiritismo, magia negra o satanismo, y que ahora se han convertido y caminan con Cristo. Dios usa la experiencia pasada de estas personas para que puedan ser luz y bendición en la vida de otros. Pero es importante recordar que la visión del mundo espiritual no ocurre todo el tiempo. Desconfía de aquellos que dicen ver ángeles todo el tiempo o que Dios está revelando cosas constantemente, porque esto no es común.
Los relatos espirituales en la Biblia a menudo ocurrieron después de largos períodos de espera. En el libro de Hechos, por ejemplo, Dios permitió la aparición de un ángel a Pedro, pero pasó un tiempo considerable hasta que ocurrió la siguiente visión celestial. Dios no se revela todo el tiempo, porque Él quiere que aprendamos a vivir por fe. Si viéramos todo en el mundo espiritual todo el tiempo, nos perturbaríamos y esto perjudicaría nuestras relaciones y nuestro caminar con Dios. Estas visiones ocurren en momentos específicos e importantes. Por ejemplo, hubo un largo intervalo entre las visiones de Daniel y las revelaciones de Juan en el Apocalipsis. Pasaron cientos de años. Cada visión tiene un propósito divino, generalmente marcando grandes transformaciones. Así que ten cuidado con aquellos que dicen recibir visiones espirituales todo el tiempo, pero que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Mantente firme en la Biblia y no pongas tu esperanza en profetas, sino en Dios. Si Él quiere hablar contigo, Él mismo enviará a la persona adecuada para eso. Quédate en paz. Ahora, voy a mostrarte cómo puedes tener visiones espirituales, si así lo deseas. Primero, ora continuamente. La Biblia dice que Daniel oró por 21 días antes de recibir una visión. Haz lo mismo, pero recuerda, el enfoque debe ser una relación más profunda con Dios y no solo tener visiones. En segundo lugar, el ayuno es muy importante. Daniel ayunó, y yo también hice un ayuno de 3 días antes de tener una increíble visión de un ángel. El ayuno purifica, consagra y nos hace más receptivos a los mensajes de Dios. Finalmente, estudia la Biblia, lee y medita en la palabra del Señor. Reserva un tiempo para Él durante tu día. El Salmo 1 dice que quien hace esto prospera en todas las áreas, y Dios comienza a revelarse de una manera especial, y aunque las visiones no sean frecuentes, sabe que ocurren en el momento adecuado, en el tiempo de Dios, que es perfecto para fortalecernos. Por ejemplo, Jesús, en el jardín de Getsemaní, recibió consuelo de un ángel mientras sudaba sangre de tanto sufrimiento. Y cuando venció a Satanás en el desierto, los ángeles vinieron a servirle. Dios siempre está cuidando de ti, aunque no lo veas. Debemos vivir por fe, confiar en el Señor por encima de todo, y buscar en Dios la verdadera revelación que ya está en su palabra. A través de la oración, Jesús abrirá tus ojos y te hará entender los planes que Él tiene para tu vida. Reconocer esta realidad nos ayuda a vivir de manera más consciente y a buscar una conexión más profunda con Dios. Si has sentido el deseo de abrir tu corazón a Jesús e invitarlo a ser parte de tu vida, te invito a hacerlo ahora. Solo escribe en la descripción de este video: "Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador de mi vida". Y si sientes el deseo de ayudar aún más esta obra, no dudes en hacerte miembro del canal. Así estarás apoyando esta obra misionera que es totalmente independiente. No dejes de revisar en el comentario fijado algunas sugerencias para ayudarte en este camino con Cristo Jesús. Agradezco de corazón por ver este video. Si te tocó o te trajo una nueva perspectiva, te pido que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas con tus amigos y familiares. Tu participación es muy importante para que podamos seguir difundiendo el mensaje de Dios. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Que Dios te bendiga poderosamente. Hasta el próximo video.